Buenas tardes para todos, bienvenidos a Inglés Pre-Intermedio. Estaremos hoy desarrollando la primera sesión de videoclase. Mi nombre es James Saavedra, soy profesor a cargo de este curso. Bueno, a continuación vamos a estar revisando la orden del día, los componentes de la clase que vamos a tener hoy y algún recordatorio sobre algunos aspectos importantes. Entonces vamos a comenzar con la introducción al curso, algunas reglas y procedimientos. Algunos recordatorios sobre los trabajos que tenemos pendientes para entregar próximamente. Vamos a revisar el contenido del primer módulo y más adelante hablaremos un poquito más en detalle sobre las próximas entregas que debemos hacer. Bueno, entonces comenzamos. Okay, as you may remember, these courses are divided in 3 modules. So for the first module, we will have 2 weeks. The second module, 3 weeks, and the third module, 3 weeks. In the screen, you can see the topics and the type of activities and the percentages that we will have for this course. Bueno, entonces les decía que, como ya saben, nuestro curso inició el pasado 21 de enero y terminará el 17 de marzo. Como pueden ver en pantalla, tendremos 3 módulos que están divididos de la siguiente manera: 2 semanas para el primer módulo, 3 semanas para el segundo módulo y 3 semanas para el tercer módulo. Les decía también que en la pantalla pueden ver en los 3 módulos, en modo general, con sus respectivos contenidos, el tipo de actividades que vamos a tener y el porcentaje que se le asignó a cada una de las actividades. Okay, so we are going to continue with the class rules and procedures. First of all, it's very important to have open and effective communication. Of course, it's fundamental to use the Canvas platform, to check the forums, to use the chats, and anytime send us all your messages through the email. Remember that you can contact me in the university phone number 546-0600, extension 1212, and my schedule is Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. and Saturdays 8 a.m. to 12. Okay, the second part is about checking materials and instructions. It's fundamental for you to check all the material that we have in the Canvas platform, especially the PDFs and the documents, and if possible, the complementary material. Anytime it's possible for you to to ask for help or assistance, no problem. Just make sure that you send us all your questions through the media that I mentioned before. Next, we have the assignments. It's very important to check your submission dates in the course calendar. And please remember that only valid excuses will be accepted in a timely manner. Also, we highly recommend not to use translators. Instead, you can use wordreference.com. And of course, it's very important to follow all the APA reference formats and the etiquette at all times. Bueno, en este caso les quería recordar básicamente que tenemos unas reglas y unos procedimientos especiales muy importantes para nuestro curso. Como les decía, pues es importante que tengamos una comunicación abierta y efectiva. Ya saben que nos pueden contactar o me pueden contactar a través de los foros, el chat y los mensajes por correo de la plataforma en Canvas. Pueden ubicarme también a través del número de teléfono que ven en pantalla en la extensión 1212. Por favor, recuerden, tengan muy en cuenta que mi horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados de 8 de la mañana a mediodía. También les decía que es muy importante revisar todos los materiales y tener muy claras las instrucciones para la entrega de trabajos. Es fundamental revisar los PDFs, los documentos de cada módulo, las autorías principalmente, y en lo posible también el material complementario. Y importantísimo siempre, no hay problema, por favor contáctenos si tienen alguna duda o necesitan algún tipo de ayuda. También les comentaba que es muy importante tener en cuenta las fechas de entrega de sus trabajos, de sus talleres, de sus quizzes. Entonces, por favor, no olviden revisar el calendario del curso y tengan
por favor en cuenta también que solamente se pueden tener en cuenta excusas válidas dentro de un tiempo prudente. Eh, Les decía también que es muy importante que tengamos en cuenta no usar traductores, sino en el caso que fuese necesario, recomendamos utilizar wordreference.com y tener muy en cuenta también los formatos de referencia de APA y del manejo de documentación de Netiquette. Okay, so for the first module, as you can see in the screen, well, first of all, this first module started on January the 21st and will finish on January the 30th. Okay, in the screen you can see the activities that we have programmed for this first module. So today we're having the video class, and we will have three activities. The first one is the workshop that I will explain in some minutes. The time that we have for you to work on that workshop is from January the 21st, meaning today, until January the 29th. For that first workshop, keep in mind that we have a 6.25% for the grading part. Okay, the second task or the second part is the second activity is a task is a crime investigation that we'll explain later on. That goes from January the 30th to February the 5th, and it also has a 6.25% percentage of grading. And finally, we will have the quiz for this first module that goes from February the 3rd to February the 10th. And it's the most important grade because it has a 12.5% of percentage in your final grade. Bueno, en este punto les estaba comentando que por favor tengamos en cuenta las actividades que tenemos programadas para este primer módulo. Como pueden ver en pantalla, tenemos la videoclase que la estamos ejecutando en este momento y posteriormente pues vamos a revisar puntualmente en qué consisten las tres actividades que tenemos para este primer módulo. La primera actividad que vamos a tener es el taller llamado Rules and Regulations, que va desde hoy hasta hoy 23 de enero hasta el 29 de enero, con un porcentaje del 6.25%. Luego tendremos una tarea un poco más integradora llamada Crime Investigation, que va desde el 30 de enero hasta el 5 de febrero, con un porcentaje también del 6.25%. Finalmente tendremos el primer quiz, el quiz del módulo 1, que va desde el 3 de febrero hasta el 10 de febrero, es la nota más alta de este primer módulo, con un 12.5%. Okay, now we're going to talk about competencies for this module. As you can see in the screen, the main aspects to consider are identifying the difference between have and must in a list of instructions to express obligations. You will use simple past in our visual representation to describe events from the past, and you will use simple past continuous in a visual representation to express actions in progression in the past. So as you can see in the screen, these are the main grammar tenses that we will we will study during this first module. En este caso les comentaba que, bueno, pueden ver en pantalla las principales competencias que vamos a desarrollar para este módulo. Consisten básicamente en identificar la diferencia entre los verbos modales have to y must, y también utilizar el pasado simple para describir eventos del pasado, así como utilizar el pasado continuo para expresar acciones que estaban en progreso en el pasado. En el cuadro que ven en pantalla pueden ver los temas gramaticales que vamos a estar estudiando en este primer módulo. Okay, so now we're going to start with the grammar review for module 1. We're going to start with modal verbs must and have to. Ok, entonces vamos a comenzar con la revisión gramatical del módulo 1. Tenemos tres temas principales, como les decía anteriormente. Vamos a iniciar con la diferencia entre must y have to. Ambos son verbos modales, tienen algunas similitudes, sin embargo hay diferencias fundamentales que esperamos poder aclarar a través de esta revisión. So, must is used to indicate an action that is a personal obligation or a personal, not external situation or motivation that makes a person complete such action. For example,
We must study to pass the exam. Entonces les decía que el primer verbo modal que tenemos must se utiliza para indicar que una acción bien puede ser una obligación o una motivación no externa que hace que una persona complete dicha acción. Es decir, en el ejemplo tenemos we must study to pass the exam. En este caso se traduce como debemos estudiar para pasar el examen. En este caso, como les decía, pues consiste básicamente en una obligación personal no externa que obliga de alguna forma, que motiva a que esa acción sea completada. En la parte inferior tenemos la estructura gramatical, subject plus must plus action verb plus the complement. Then we have the negative form of this modal verb, which is very different from the affirmative form. It represents prohibition because it's normally based on a rule or a law. En la parte negativa o la forma negativa de este verbo modal es muy diferente de la forma afirmativa porque nos va a cambiar un poquito el contexto representando una prohibición que normalmente está basada en una regla o en una ley. Entonces vamos a proceder a ver algunos ejemplos. Tenemos, you must not talk loud in the library. She mustn't smoke inside a hospital. Las podríamos traducir como no debes hablar fuerte en la biblioteca o ella no debe fumar dentro del hospital. Como pueden observar, son obligaciones, prohibiciones que corresponden a una ley externa. Notice, please keep in mind that must not is normally contracted as mustn't. Es muy importante tener en cuenta que normalmente no decimos must not, sino vamos a proceder a utilizar la forma abreviada mustn't. Okay, for the interrogative forms, keep in mind that we have two types of questions, simple questions or yes, no questions, and WH or information questions. So let's go first with the simple question. Okay, in this case, we have, must he practice to win the contest? And the structure goes first the modal verb, then the subject, then the action verb, and then the complement. En este primer caso, pues tenemos dos tipos de preguntas. No tenemos la forma interrogativa de esta estructura. Vamos a observar que tenemos preguntas simples que se contestan sí o no y preguntas de información que son más conocidas como WH questions. Entonces estamos revisando primero las preguntas simples, donde podemos ver, según la estructura gramatical, vamos a básicamente intercambiar el sujeto con el verbo modal must, conservando el resto de la organización de la pregunta para poderla hacer de forma efectiva. For the information questions, we are going to start with the WH word, then the modal verb must, then the subject, then actions, and then the complement. So let's check one example. It says, what must he do to win the contest? Ok, en esta parte de las preguntas de información o WH questions, si lo observamos, vamos a comenzar siempre con una WH word, seguida del verbo modal must, luego sujeto, luego el action verb o verbo de acción y luego el complemento. Okay, now we are going to continue with have to, the other modal verb. It is used to indicate an action that is an external obligation that makes a person complete such action. For example, you have to report that problem with the system. Ok, entonces en este caso vamos a tener en cuenta que el verbo modal have to se utiliza principalmente para indicar una acción que corresponde a una obligación externa que fuerza o obliga a que esa acción sea completada. En el ejemplo que les leía, teníamos, you have to report that problem with the system, que en español significa, tienes que reportar ese problema con el sistema. Ok, and now it's important to notice, to differentiate that for third person pronouns, he, she, it, we are going to use a little variation that is has to, no have to, but has to. Ok, en esta parte les comentaba que para los pronombres en tercera persona, he, she, it, no vamos a utilizar have to, sino vamos a utilizar has to. Es una pequeña variación, pero es exactamente lo mismo. Ok, for the negative form, we are going to use don't have to for the pronouns I, you, we, and they, but we are going to use doesn't have to
for the pronouns he, she, it. Okay, so please keep in mind that the negative form in this case is also different from the affirmative form because it represents something that is optional or is not mandatory. Ok, entonces en esta parte les decía que vamos a tener dos variaciones para la forma negativa del have to o de has to. Cuando sea el caso de los pronombres personales I, you, we o they, vamos a decir don't have to, pero para los pronombres he, she, it, vamos a usar doesn't have to. Vemos ahí que hay algo subrayado que es muy importante, significa que la forma negativa de have to, es decir, don't have to o doesn't have to, es diferente a la forma afirmativa porque representa que algo es opcional o no es obligatorio. Entonces revisemos estos ejemplos. We don't have to work on Saturday. She doesn't have to finish her homework today. En español estos dos ejemplos significan, el primero, no tenemos que trabajar el sábado, lo cual indica que puede ser algo opcional. Y en el segundo ejemplo dice, she doesn't have to finish her homework today. Ella no tiene que terminar su tarea hoy, lo cual también nos indica que queda la opción abierta y el hablante o el contexto podría definir si se completa la opción o no. Como les decía, es algo opcional. Okay, for the interrogative forms, we have, again, two types of questions, simple questions and information or WH questions. The structure of these type of questions are basically the same as we do in simple present. But in this case, we are going to have the have to modal verb as the main verb. And of course, we will also use an action verb as part of the complement. Okay, so let's take a look at the simple questions first. The first one says, does he have to work tonight? And the second one says, do they have to go to the office? Ok, en esta parte les comentaba que pues al igual que en el caso anterior, tendremos también dos tipos de preguntas, preguntas simples y preguntas de información. Principalmente es, bueno, en esta estructura, este verbo modal have to tiene mucha similitud con el presente simple. Vamos a tener en cuenta que el verbo principal va a ser este modal verb have to, acompañado de un verbo de acción como parte del complemento. Es decir, si nos fijamos en la estructura, vamos a comenzar con do o does para la pregunta simple, dependiendo de qué tipo de sujeto, a qué tipo de sujeto estamos haciendo referencia. Sin embargo, sin importar si es do o does, siempre vamos a utilizar have to, acompañado, como les decía, de un verbo de acción como complemento. For the information questions, we are going to start with the WH word and basically following the same structure as we had in the simple question. No matter if you're using do or does, we will always use have to as the modal verb and an action verb as part of the complement. ¿Ok? Entonces en esta parte les decía que para la creación de las preguntas con WH o preguntas de información, básicamente lo que vamos a hacer es, primero vamos a colocar o vamos a mencionar la WH word, la palabra WH que queremos, sobre la cual queremos hacer la pregunta, y a partir de ahí vamos a seguir exactamente la misma estructura de la pregunta simple. Como pueden ver en pantalla, vamos a utilizar do o does dependiendo del sujeto. Siempre vamos a utilizar have to como el verbo principal, luego acompañado de un verbo de acción. Okay, now we're going to move on to the second tense that we're going to review today. It's called simple past. So basically we use simple past to talk about events that happened in the past or also historical events. When we are using this tense, it's very important to distinguish between regular and irregular verbs and to make past time references. Bueno, entonces les decía acá que el segundo tema que vamos a revisar hoy se llama pasado simple y lo utilizamos básicamente para hablar de eventos del pasado u eventos históricos. En este caso es muy importante que hagamos siempre una referencia a un momento del pasado y que hagamos la distinción entre verbos regulares e irregulares. Entonces vamos a revisar esa partecita un poco en detalle
First of all, we have the affirmative sentences and two examples, one with a regular verb and one with an irregular verb. So, the affirmative sentence says he worked there for 10 years. And the second example says they bought their new car last week. Ok, como podemos ver en pantalla, tenemos dos formas de hacer las frases afirmativas dependiendo del tipo de verbo que vamos a utilizar. Como les decía, es importante distinguir entre verbos regulares. Tenemos el ejemplo del el caso del verbo work, como ven, tiene una terminación con ed. Y tenemos también en el segundo ejemplo el caso del pasado del verbo buy, que en este caso es la palabra bought. Entonces vamos a revisar estos dos ejemplitos en español. El primero dice, él trabajó allá por 10 años. El segundo dice, ellos compraron su carro nuevo la semana pasada. Entonces, como les decía hace un momento, es muy importante que al utilizar el pasado simple siempre hagamos una referencia en el pasado. El pasado no necesariamente tiene que ser hace años, puede ser hace un par de minutos también. Como pueden ver en pantalla también pueden ver la organización gramatical de la estructura que utilizamos para construir el pasado simple. Y en este cuadro que pueden ver ahí también en pantalla, encuentran una distinción básica entre verbos regulares, que son básicamente los que se les agrega ed para volverlos pasado, y tenemos verbos irregulares, que son básicamente de dos tipos. Type 1, when they completely change, and type 2, when they are the same as the original form. En los verbos irregulares les decía que tenemos dos tipos de verbos. Verbos tipo 1, que son los que van a cambiar. Normalmente cambian algunas letras o puede cambiar toda la palabra. Y verbos de tipo 2, que el pasado, tanto el pasado como el presente, van a ser la misma palabra. Ok. To create the negative form, we always use didn't, and we keep the present form of the verb, no matter if it is a regular or an irregular verb. So, in this case, we have two examples. It says, you didn't call me last night. She didn't celebrate her last birthday. And we can see the structure there. Les decía que para el caso de la forma negativa del pasado simple, vamos a utilizar siempre didn't como la palabra negativa, que lo entenderíamos en español como no, y vamos a conservar el verbo en presente sin importar si es regular o irregular. Es decir, que en el primer ejemplo nos decían, tú no me llamaste anoche, y en el segundo dice, ella no celebró su último cumpleaños. Como pueden ver, no hay una diferencia en el uso del auxiliar, en este caso didn't, respecto a los pronombres. En otras palabras, quiero decirles es que siempre vamos a utilizar didn't sin importar qué tipo de pronombre vamos a utilizar. Okay, now we have the interrogative forms. Again, simple questions and information questions. For the simple question, we are going to start with the auxiliary did, followed by the subject, then an action, and then a complement. Okay, and for the information question, we are going to start first with the WH word, and then on we are going to use the same order as we had for the simple question. Ok, en esta parte, bueno, como ya hemos mencionado, tenemos dos tipos de preguntas simples y preguntas WH. Para la creación de las preguntas simples, siempre vamos a comenzar con el auxiliar did, seguido de un sujeto, de un verbo en presente, de manera que no vamos a utilizar verbos en pasado porque ya está el auxiliar did, y finalmente un complemento. Para la creación de las preguntas con WH, vamos básicamente a poner la WH word sobre la que queremos preguntar, y de ahí en adelante vamos a utilizar la misma estructura, la misma organización de la pregunta simple. Okay. Finally, this is the last topic of today for this module. We have past continuous. We basically use it to indicate that an action was in progress at some specific time in the past, or because it was part of a bigger event of the past, or it remained incomplete, or it was interrupted by another past action. Ok, entonces finalmente el último tema gramatical que vamos a revisar para este primer módulo es el pasado continuo,
Lo utilizamos básicamente para indicar que una acción estaba en progreso durante un momento específico del pasado o porque esa acción quedó incompleta o fue interrumpida por otra acción. Vamos entonces a continuar con affirmative sentences. We have two examples. I was working when my phone rang. And the second example, they were studying in the afternoon. Ok, entonces para la creación de las frases afirmativas vamos a tener en cuenta, esto es muy similar al presente continuo que tal vez tuvieron la oportunidad de estudiar en un módulo anterior o en un curso anterior. Básicamente, como podemos ver en pantalla, son acciones que en ese momento, cuando se hace esa referencia, no habían terminado. Como pueden ver, la palabra continuo significa que estaban en progreso. Si miramos los ejemplos, en el primero nos dicen en español, yo estaba trabajando cuando mi teléfono timbró. Significa que algo iba en progreso y otra acción más interrumpió eso. En el segundo ejemplo tenemos, ellos estaban estudiando en la tarde. En este caso no es tanto una acción interrumpida, sino algo más descriptivo. Están indicando que en ese momento, durante la tarde, ellos estaban estudiando. Y como pueden ver ahí también encontramos la estructura, la organización gramatical del presente, del pasado continuo. Importante tener en cuenta que vamos a utilizar was para I, he, she, it y were para you, we, and they. To create a negative form, we are going to use wasn't and weren't. Para la forma negativa, ya no vamos a decir was o were, sino vamos a decir wasn't o weren't. Son las formas contraídas de was not o de were not. So, we have two examples. You weren't working at that time, and she wasn't sleeping last night at 11 p.m. Ok, en este caso, como les decía, pues tenemos dos ejemplos. El primero dice, no estabas trabajando a esa hora. El segundo dice, ella no estaba durmiendo anoche a las 11 de la noche. También podemos ver en pantalla la estructura gramatical, la composición gramatical de esta estructura. Y de nuevo, por favor, tengamos en cuenta que vamos a decir was not o wasn't para los pronombres I, he, she, it. Vamos a decir were not o weren't para los pronombres you, we, and they. Okay. Finally, we have the interrogative forms. So again, we have simple questions and WH questions. For the simple questions, we are going to start with was or were, followed by the subject and action verb. It's always important to include the ing form of the verb and, of course, a complement. Entonces, para la creación de las preguntas en el pasado continuo, vamos a tener en cuenta que siempre en cualquier estructura gramatical que estudiemos, siempre van a haber preguntas simples y preguntas de información. En este caso, en el pasado continuo, vamos a comenzar con was or were, seguido del sujeto, con un verbo de acción. Siempre en el pasado continuo o en tiempos continuos vamos a usar los verbos con ing y con un complemento. Es decir que si lo vemos de una manera un poco más sencilla, es básicamente intercambiar el sujeto y el verbo, en este caso el verbo principal, verbo auxiliar, was or were, en relación a las afirmaciones o negaciones que veíamos anteriormente. And for the WH questions, again, we are going to start with the WH word, followed by was, were, the subject, the action verb, and the complement. Finalmente, entonces, como les decía, para la creación de las preguntas con WH, vamos a usar o vamos a comenzar con la palabra WH que queremos, sobre la que queremos preguntar, seguida de was or were, un sujeto, un verbo de acción con ing y un complemento. Si lo vemos de una manera un poquito más sencilla, si se fijan, es seguir, es decir, vamos a colocar primero la WH word y luego podemos seguir la estructura, la misma estructura o el mismo orden de las preguntas simples. Okay, so this is it for now. Was the first video class that we will have or that we're having for this first module.
So please keep in mind that it's important to check the calendar, your calendar of activities and the contents in advance. Please stay in touch and remember to deliver or submit your work, your homework, your assignments on time. Okay. Vamos a revisar antes de terminar lo que les decía y lo ven ahí en pantalla, que es importante revisar el cronograma de actividades y los contenidos del curso con anticipación. Por favor, no olviden estar atentos a presentar los trabajos en forma efectiva y a tiempo. Como les decía, vamos a tener principalmente tres actividades. Entonces vamos a comenzar revisando de una manera breve el taller llamado Rules and Regulations, que es el primer taller. Este taller tiene, como lo encontrarán en la plataforma, fechas de entrega a partir de hoy, 23 de enero, hasta el 29 de enero a medianoche. Por favor, recuerden lo que les mencionaba anteriormente, si de pronto se presenta alguna eventualidad, recuerden que hay unos plazos definidos para entregar sus trabajos y pues bajo las reglas que ya mencionamos anteriormente, respetando las fechas de entrega. ¿En qué consiste este primer taller? Entonces, como podemos ver acá en la pantalla, tenemos tres pasos. Learn all about the topics from module number 1. Present and complete all the exercises in this workshop. Submit the questionnaire with all the activities presented. Básicamente lo que vamos a hacer es revisar toda la parte gramatical del módulo 1. Pueden basarse obviamente en esta videoclase, podemos consultar las autorías y el material complementario. Vamos posteriormente a revisar el taller, lo pueden ver aquí abajo. Aquí aparecen todas las preguntas. Vamos a ir completando los espacios según el contexto y según la explicación que les brindé hace unos minutos. ¿Ok? Esa es la primera actividad. Como les decía, por favor recuerden, tenemos fecha de entrega máximo el 29 de enero a medianoche. La segunda actividad que vamos a tener en cuenta en este módulo es la más, digamos, la más práctica, un poco más dinámica. Se llama Crime Investigation. Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, acá según los pasos que podemos ver en pantalla, dice Practice Crime Vocabulary with the Virtual Tool Quizlet. Vamos a acceder al link que ven en pantalla donde vamos a encontrar una serie de vocabulario para que se puedan apoyar en el desarrollo de esta actividad. En estos cuadritos que vemos en pantalla pueden revisar de nuevo la estructura del pasado simple, que obviamente lo vamos a necesitar para desarrollar esta actividad. Algunos ejemplos de verbos regulares en presente y en pasado, verbos regulares e irregulares. Posteriormente, entonces tenemos el inicio como tal de la actividad. Dice, are you good at crime investigation? Let's see. Ok, entonces en esta parte vamos a investigar un crimen de manera un poco sencilla, utilizando lo que hemos aprendido. En el siguiente paso nos dicen que analicemos la evidencia y la grabación que pueden ver aquí en este link llamado Evidence Report. Vamos a descargar ese material, lo vamos a revisar. Seguido de esto vamos a analizar el crimen que nos presentan y vamos a diseñar una presentación en lo posible o digámoslo de la manera más práctica podría ser en Powtoon, contestando las preguntas A, B, C y D que ven en pantalla. Seguido de eso vamos a grabar un video hablando sobre la solución del crimen y pueden revisar el video que ven en pantalla para tener una idea de cómo lo pueden hacer. ¿Ok? Importante tener en cuenta que vamos a presentar, bueno, vamos a hacer este video, esta presentación, incluyendo mínimo 10 frases utilizando pasado simple y que en este video que vamos a entregar deben incluir una presentación oral y la forma escrita de la solución del crimen que tuvieron o que tuvieron acá. Estos son los aspectos, pueden ver en pantalla los aspectos que vamos a tener en cuenta como criterios para evaluar esta actividad. El uso de la gramática, la solución, digamos, lo correspondiente del caso que van a tener a cargo, la presentación oral y la presentación escrita de la solución de este crimen. Y la parte de abajo podemos encontrar
la rúbrica de evaluación para que puedan tener una mejor idea en detalle. La pueden revisar en cualquier momento en la plataforma para que puedan tener una mejor idea de cómo vamos a evaluarlos en este aspecto. ¿Ok? And finalmente tenemos el quiz del módulo. Para este caso vamos a tener un plazo desde el 3 de febrero hasta el 10 de febrero. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es contestar 15 preguntas, 10 que corresponden a la parte de uso del idioma, Language Focus, y 5 de Listening, de comprensión auditiva. Entonces lo van a encontrar justo acá debajo en la plataforma. Entonces, por favor, les recuerdo una vez más, tengamos muy en cuenta la presentación de los trabajos y las asignaciones a tiempo. Y ya para terminar, les quiero agradecer por su atención. No olviden que me pueden contactar de nuevo en el 546-0600, extensión 1212. Mi horario de atención, lunes a viernes de 8 a 5, sábados de 8 de la mañana hasta el mediodía. Les agradezco por su atención. Have a very good afternoon, very nice afternoon, and stay in touch. Bye bye.